gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogadas, charlas magistrales. El día de hoy nuestra invitada es la maestra Mili Janitzin Montes Manrique. Debo mencionarles que es una mujer estudiosa del derecho que no solamente se ha dedicado al estudio de la carrera de derecho, sino que también es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Por supuesto, también es maestra en educación y bueno, ha tomado una infinidad de cursos, ha sido muy reconocida. Bueno, es una gente con un prestigio extraordinario y actualmente es la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato. Entonces, estamos de veras de plácemes de recibirle en este programa y sobre todo que nos comente pues de un tema que está hoy de moda, pero no solo de moda, sino que ha levantado una serie de opiniones pues un poco complicadas, que se refiere a las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, encaminadas precisamente a la suspensión del acto reclamado. Por esta razón, estamos muy contentos de recibir a la maestra Mili Janitzin en este día. Bienvenida a este programa. Muchísimas gracias. Mili Janitzin Montes Manrique. Experiencia jurídica en litigio fiscal, administrativo y aduanero. Más de 25 años de experiencia en docencia y administración educativa. Especialista en lingüística y hermenéutica. Amplia experiencia en redacción y edición literaria. Licenciada en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Abogada por la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Maestra en Educación por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Ha participado en diversos diplomados y ciclos de conferencias a lo largo del país en diversas áreas como derecho fiscal, derechos humanos, juicios de amparo, entre otros. En el periodo 2021 a 2023 fue coordinadora de la Comisión de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, capítulo Guanajuato. Actualmente es la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, capítulo Guanajuato. Ha obtenido diversos reconocimientos y distinciones por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como docente sobresaliente en la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro por estar dentro de los 10 mejores maestros a nivel estatal y por estar dentro de los 125 mejores maestros a nivel nacional. Presidenta de la República. Mejor puntaje nacional en español. Ceneval. Testimonio de desempeño sobresaliente obtenido en el examen general para el egreso de la licenciatura en Derecho. Pues como ya hemos mencionado, tenemos una invitada pues prácticamente muy importante, una mujer muy estudiosa del derecho, como ya ha quedado señalado, que ha incursionado en muchas ramas del derecho, además con doble carrera. Bueno, ¿qué les puedo decir? En el currículum ha quedado manifestado todo lo que ella ha hecho desde el punto de vista profesional y pues bueno, es digna de toda nuestra admiración y nuestro respeto y además actualmente pues es la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Guanajuato. Para nosotros es un verdadero placer tener el día de hoy y recibir en este programa a la maestra Mili Janitzin Montes Manrique. Muchísimas gracias, Mili, gracias por estar con nosotros, por haber aceptado estar en el programa. Es de veras motivo de gran gusto tenerte con nosotros. Al contrario, para mí es un honor y un verdadero placer estar hoy, que me hayan extendido esta invitación, señora ministra. De verdad, es un verdadero placer poder conversar esta mañana con usted. Al contrario, el placer va a ser para nosotros, sobre todo en un tema tan importante como el que has elegido, platicar sobre las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que en realidad han levantado un debate impresionante en el foro, pues precisamente por la trascendencia de ellas, y nos encantará escuchar tu opinión al respecto con toda la experiencia jurídica que tú tienes. Por supuesto, será altamente ilustrativo. Te lo agradecemos profundamente. Y bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo nos gana y nos gana demasiado pronto. Entonces, pues primero que nada, la suspensión con efectos generales. Te pregunto, ¿consideras que es una evolución o una deformación de la institución de amparo? A ver, esta creo que es quizá
la pregunta del millón entre las dos visiones que hoy estamos debatiendo respecto de las reformas a los artículos 129 y 148, que en efecto han generado un intensísimo debate en el ámbito jurídico y político, ¿no? del país. ¿Por qué? Porque la institución de amparo que surge por ahí de mediados del siglo XIX, la institución del amparo, como se concibió en un inicio, pues estaba restringida, siempre se ha relacionado con los derechos, con lo que hoy llamamos derechos humanos, que podrían ser derechos fundamentales en otra época, garantías individuales, como sea que se les mencionara, y estaba restringida a proteger en ese momento al juicio de amparo. Esto es lo que llamamos el principio de la relatividad, ¿no? El principio de relatividad en amparo. Sin embargo, no podemos dejar de vincular el juicio de amparo con la defensa de los derechos humanos. Y los derechos humanos evolucionaron y paralelamente evoluciona la institución del amparo, porque, insisto, están vinculados al modernizarse los derechos humanos, se moderniza también el juicio de amparo como una herramienta fundamental de defensa de los derechos humanos. Tan esto es así que las modificaciones al juicio de amparo, específicamente a la suspensión, han sido modificaciones que surgen desde los criterios jurisprudenciales, han sido modificaciones construidas a través de creadas jurisdiccionalmente, a través de criterios jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque han sido acorde a la evolución de los derechos humanos. Y los derechos humanos en un principio, yo sé que ahora ya no los calificamos como de primera, segunda y tercera generación, pero quizás sea ilustrativo si en un principio defendían las garantías más de orden individual de cada individuo, de cada persona, la vida, la libertad, la igualdad, fueron evolucionando hasta defender lo que hoy llamamos garantías de orden general, comunitario, garantías como el derecho al medio ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos. Al hacer esta evolución, los derechos humanos, evidentemente la suspensión en el juicio de amparo tenía que evolucionar para la protección de este tipo de derechos. Y pasamos en el juicio de amparo de hablar sobre un interés jurídico a hablar sobre un interés legítimo, ¿no? Y entonces ese principio de relatividad de la fórmula Otero con el que empieza el juicio de amparo protegiendo solamente a quien acudiera a él de manera individual, se fractura hoy a través del interés legítimo protegiendo a toda una comunidad. Para mí es una evolución natural. Las instituciones jurídicas deben de evolucionar de la mano con los aspectos sociales para proteger lo que se va generando como motivo de protección en la evolución de la propia sociedad. Si estamos hablando de que una institución no evolucione en 150 años, 180 años, bueno, aquel viejo aquella frase conocida vieja que dice: el que no avanza retrocede. Para mí, la evolución en el juicio de amparo es eso, es una evolución natural que responde a las realidades de protección de derechos humanos actuales. Entonces, sí consideras que el hecho de que haya la suspensión con efectos generales, ¿es correcto que se dé de esa manera? Desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista es una parte del juicio de amparo que ha ido evolucionando conforme a la propia evolución de los derechos humanos. Vamos a ver, la suspensión con efectos generales está protegiendo justamente a estos derechos humanitarios, a estos derechos humanos de orden comunitario, no de orden individual. De tal forma de la naturaleza de los actos que de la determinación que tiene efectos generales.
Perdón, no escuché esta primera parte de la pregunta. Que si no dependerá más de la naturaleza de los actos que se reclaman, el efecto de la suspensión, que Exactamente, efectos generales en suspensión que no se otorgan ni siquiera en el fondo del asunto. exactamente, porque tenemos que tener en cuenta también que la suspensión siempre será una medida temporal. Exacto. O sea, al final del día la suspensión es mientras tanto, mientras se resuelve este fondo del asunto. Es una medida no definitiva, es una medida temporal y creo que es algo a lo que no se le está dando relevancia en este momento y se está tomando la suspensión como si verdaderamente a través de ella se resolviera un asunto. No es así, la suspensión es siempre una medida temporal. Claro, claro, yo coincido plenamente con eso, es una medida temporal y por eso pues mucha ámpula se levantó diciendo, si ni en el fondo se dan efectos generales, mucho menos en una medida cautelar. Pero al final de cuentas, lo importante yo creo, más que decir, tiene efectos generales y bueno, de alguna forma fue lo que se resolvió en ese sentido, es que no es que tenga efectos generales ni que la suspensión le esté dando efectos generales, sino que los efectos generales se producen por la naturaleza del acto, porque de lo contrario, pues sí, ya borramos del mapa al principio Otero, que en un momento dado, pues hoy existe incluso hasta la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, porque el Y principio es, sigue vigente, sigue así vigente. es, así es, y es justamente parte de lo que se quiere modificar, o sea, parte de la modificación es esta, que incluso una declaratoria que resuelva la inconstitucionalidad de normas generales, que la suspensión se dicte, que no se dicte para efectos generales, o sea, dices, caray, ¿cómo hacemos si tiene que ver con si la suspensión debería dictarse siempre en relación a la naturaleza de estos actos y siempre como una medida cautelar totalmente apegada a un tiempo? ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de resolución del fondo del asunto. Fíjate que Nada más. claro, resulta curioso que, bueno, pues hubo algunos asuntos en donde se hizo la declaratoria general en suspensión, declaratoria general que de nombre fue revocada por los tribunales colegiados. Sin embargo, los tribunales entendieron perfecto que la naturaleza del acto permitía esos efectos. El chiste es decir, no son efectos generales porque la suspensión así lo determine, sino porque la naturaleza del acto lo permite. Entonces, bueno, es curioso que habiendo sucedido esto, ahora se emita una reforma diciendo no se concede con efectos generales, pues ni siquiera prevaleció el efecto general en los asuntos en los que se habían concedido. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿a quién y cómo consideras tú que afectan estas reformas que se están planteando ahora al 129 y al 148? Que debemos decir, el 129 pues es aquel que establece las prohibiciones de alguna manera de que para conceder la suspensión porque se consideran actos que violentan el orden público y el interés general. Y entre ellas estaba la materia energética, pero daba la excepción de que cuando el acto reclamado resulte pues contrario a los intereses, al interés general y al orden público, valorado por los juzgadores, pues podía concederse la suspensión. Esto se elimina ahora. Entonces, ¿tú cómo consideras a quién afectan estas reformas? Justamente ese es el sentido de la excepción es el que está eliminándose en la reforma, ¿no? O sea, yo creo que afecta en dos sentidos. O sea, finalmente afecta al gobernado, al justiciable, al final del día, ¿no? Pero sí creo que afecta también la independencia del Poder Judicial. Totalmente, totalmente. Porque se está restringiendo la actuación de un juez. Además, yo vuelvo al tema de los derechos humanos, al principio de progresividad de los derechos humanos.
Y creo que se afecta el principio de progresividad de los derechos humanos, porque si ya el principio de progresividad en general tiene dos vertientes, digamos. Una vertiente que indica que los derechos humanos tienen que avanzar, tiene siempre que construirse un avance en los derechos humanos, pero una vertiente muy importante que creo que es la que se está afectando en este momento, que es la de no retroceder. Si ya teníamos una excepción para conceder la suspensión en los casos en que, como bien apuntaba usted, no debía concederse según el artículo 129, eliminar esta excepción, desde mi punto de vista, atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos. Ahora, ¿a quién afecta? Sí afecta la independencia judicial. ¿Por qué? Porque en ese sentido, cuando hablamos de progresividad de los derechos humanos y de un avance que ya se tenía en un tema y que los juzgadores podían decidir de nuevo respecto de la naturaleza del acto, otorgar o no este tipo de suspensiones, resulta que es una facultad que ahora ya no tienen, ¿no? Entonces, afecta la independencia judicial, afecta la facultad del juzgador totalmente. Pero al final del día, ¿a quién afecta que al Poder Judicial se le reduzca su independencia? Redunda en el justiciable, siempre. Siempre. Por supuesto. Porque tendrá menos oportunidades de acogerse a esta figura de la suspensión, ¿no? Y sobre todo al justiciable más débil, porque el justiciable que tiene la posibilidad de contratar un buen abogado, de llevar a cabo un juicio, de entender algunas de estas medidas cautelares a las que puede acceder, ese justiciable va a poder acceder a ella por medio de su interés jurídico. Pero el justiciable que tiene un interés legítimo, ese justiciable va a quedar indefenso por no poder otorgarse una suspensión conforme a la naturaleza de un acto que tendría que otorgarse para una comunidad. Me parece que al final del día, siempre que atacamos la independencia judicial, atacamos a los derechos del justiciable. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tú señalabas que de alguna manera se está atacando de forma muy directa la independencia judicial. Yo creo que sí, porque si en alguna figura podemos encontrar la mayor discrecionalidad para la actuación de los juzgadores, es precisamente en la suspensión. Es la medida en la que más discrecionalidad pueden ocupar los juzgadores. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la suspensión es preservar la materia del juicio. Entonces, pues por eso tienen que pensar en cuáles son las medidas que en un momento dado permiten que se preserve esta materia. Y sí, desde luego, redunda ni hablar en perjuicio de los justiciables. Y yo diría, no solamente los que van a juicio por interés jurídico, en ambos, por interés jurídico, por interés legítimo, en cualquier situación la suspensión es una medida discrecional del juez y que se está coartando con esta reforma. Pero además, yo veo que eres una gran experta en derechos humanos y eso realmente para nosotros resulta muy ilustrativo. ¿Cómo se relacionan estas reformas con los derechos humanos? ¿Cuál es la concatenación que tú encuentras entre esto y esto? Sí, perdón, nada más acotar y me regreso un poquito cuando hablaba de la discrecionalidad de la figura de la suspensión por parte de los jueces. Es a lo que yo me refería al principio de esta entrevista. Justamente, esta figura se ha hecho a través de criterios jurisprudenciales. Han sido los jueces, los magistrados, los ministros, los que a través de criterios jurisprudenciales han aportado a la figura de la suspensión, han aportado esta evolución natural a la figura de la suspensión. Y lo ahora con la pregunta que agradezco que me acaba de hacer. Justamente han adaptado esta figura de la suspensión conforme a la evolución de los derechos humanos. A ver, ¿cómo se relacionan? Totalmente, y lo apuntaba desde el principio. El juicio de amparo surge para la protección de los derechos humanos en términos
digamos, generales en sus principios, que había una concepción distinta de los derechos humanos entonces, que ahora sí, por supuesto que había una concepción distinta, como hay concepciones distintas en muchas instituciones y en muchas creaciones sociales y en mucho de lo que vamos evolucionando como sociedad. ¿Había una concepción distinta? Sí, pero su función era la protección de se concibieran como se concibieran. Por eso decía yo desde el principio que en ese sentido la evolución de la concepción de los derechos humanos nos tiene que llevar forzosamente de la mano naturalmente con la evolución de la institución que nació para protegerlos. ¿Cómo sería de otra manera? Como si yo tengo una vacuna contra la poliomielitis y el virus que ocasiona la poliomielitis evoluciona y yo me quedo con la misma vacuna que tenía, perdón, pero no va a funcionar. Claro. Esa vacuna no funciona. Tengo que adaptar esa vacuna a la evolución de ese virus, si se me permite el comparativo. Pasa exactamente lo mismo. El juicio de amparo y los derechos humanos están íntimamente relacionados y en la medida en que las sociedades cambian y van haciendo un reconocimiento, van ampliando estos derechos humanos, evidentemente se tiene que ampliar la protección del juicio de amparo. ¿Crees que sí es evidente, pero ¿tú crees que estas reformas debilitan la defensa de las personas? Sí. Totalmente. Como apuntábamos anteriormente, debilitan las defensas de las personas en cuanto a la suspensión, inclusive aquellas que acuden con un interés jurídico al juicio de amparo, y yo insisto, debilitan mucho más la defensa de las personas que acudirían con un interés legítimo, porque no podemos o no se podría otorgar una suspensión que de hecho se otorgaba ya, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, se venía otorgando ya, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, me parece que hay una afectación y hay una afectación muy importante, como bien apuntaba usted, para todo el que acude al juicio de amparo, pero sobre todo al que acudiera con un interés legítimo. Y fíjate, ando con muchísimo gusto y veo que tú me hablas de usted, cosa que me apena muchísimo. Por favor, yo quisiera que las dos nos tuteemos. Muchas gracias. Sentir muy tranquila y muy feliz. Y una pregunta, estas reformas, bueno, se están en el del Poder Legislativo, vamos a pensar que se llegan a aprobar y que ya se están prácticamente publicando. ¿Tú consideras que se pueden revertir estas reformas? Voy a contestar esa pregunta en dos partes. Sí, considero que se pueden invalidar por la Suprema Corte al resolver seguramente acciones de inconstitucionalidad que serán presentadas por los partidos de oposición. Entonces, en ese sentido, jurídicamente, creo que sí, pueden revertirse al ser invalidadas por la Suprema Corte. Eso en el sentido jurídico. Pero hablábamos desde el principio también que las reformas han causado revuelo no solo en el aspecto jurídico, sino en el aspecto político. El Poder Judicial es uno de los poderes de la nación, como el Poder Ejecutivo, como el Poder Legislativo. Están como pares, al mismo nivel, los tres son poderes, y eso es algo que el Ejecutivo hoy en día no entiende muy bien. Pero, en fin, ese es otro tema. Cuando decimos que estas reformas pueden ser invalidadas por la Suprema Corte, creo que políticamente esa es la trampa. A mí me parece que los diputados y el propio Ejecutivo no son tontos, algo saben de esto. Y me parece que saben que puede suceder, que esta invalidación por parte de la Suprema Corte puede darse y esta acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos de oposición puede darse. Y en ese sentido puede darse material para atacar tanto a la Suprema Corte como a los partidos de oposición por ejercer las facultades que legítimamente tienen.
eso resulta totalmente maquiavélico. Cuando tú armas un plan para que suceda algo que es imposible pensar, no se puede pensar que no sepan que esto sucederá y puede suceder, ¿no? Pero eso da material justamente para atacar a mis adversarios y para atacar a un poder que es tan igual al mío. Sí. Y decías que iba a contestar en dos partes. ¿Tú crees que a través del juicio de amparo también se podría revertir estas reformas? La acción me queda clarísima. Las minorías parlamentarias en un momento dado pudieran promover una acción de inconstitucionalidad y la Corte resolver con los vericuetos que tú ya comentaste ahorita, que políticamente va a ser pues centro de ataques porque pues están defendiendo lo que ellos quieren para continuar pues según esto con lo que no agrada a otros poderes. Pero bueno, en juicio de amparo, ¿tú crees que el particular... En la aplicación particular, sí, yo creo que sí, porque creo que también a estas reformas, y de nuevo es un asunto político porque no tienen la mayoría necesaria para hacerlo así a través de la Cámara, debieron anclarse en el artículo 107 constitucional y no están ancladas ahí. Entonces, creo que por ahí puede discutirse también la inconstitucionalidad de las reformas al momento de aplicarse de manera particular y puede acudirse al amparo en este sentido, ¿no? Entonces, finalmente me parece que la respuesta es sí también para el justiciable y vendrían una cascada de amparos como han venido cascadas de amparos en muchos temas que tendrá que resolver también el Poder Judicial, ¿no? En este sentido, pero me parece que existe esa posibilidad también de manera particular. Fíjate que es un tema que ha sido también muy... ¿Por qué? Porque justamente quienes van a tener que aplicar estas reformas, pues precisamente son los jueces de amparo. Entonces, acuérdate una causal de improcedencia que dice que cuando se dicta una resolución en amparo, de alguna manera no es impugnable, bueno, daría lugar a una causal de improcedencia, pero dictadas en amparo o en cumplimiento de Entonces, pero en este caso, afortunadamente ya tenemos jurisprudencia también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tiene que ser un juicio independiente, sino en el mismo juicio de amparo donde se vaya a plantear la solicitud de suspensión y donde se vea que puede caber la aplicación de esta norma, ahí mismo y si el juez la aplica, bueno, pues ahí mismo puede caber en un recurso la impugnación por parte de los justiciables, pero con una más, los jueces pueden ejercer control difuso de la Constitución, precisamente para en un momento dado interpretar o inaplicar, en su caso, el artículo que consideren contrario a la Constitución. Nada más que también va a ser blanco. Control difuso, a eso iba, control difuso que está jurisprudencialmente totalmente aprobado, controlado, totalmente establecido y que de nuevo será blanco de ataques políticos, porque no es lo mismo la aplicación de la ley y la protección de la ley y los aspectos legales a los que podamos acudir como justiciables que el entendimiento político que se hace de la norma, ¿no? Son dos vertientes, por eso la pregunta anterior decía yo, la contesto en dos vertientes separadas, son dos vertientes que a veces parecen no solo paralelas, sino divorciadas. Me queda clarísimo. El tiempo se nos está agotando y quiero hacerte una última pregunta que a mí me parece de lo más interesante antes de irnos a tu mensaje hacia el público. ¿Tú crees que estas reformas debilitan el Estado democrático de derecho de nuestro país? Voy a hilar mi respuesta con una respuesta anterior. Decía yo anteriormente que tenemos tres poderes de la Federación, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Los tres poderes son pares. Los tres poderes están al mismo nivel. Los tres poderes constituyen
la fortaleza del Estado mexicano. Si alguno de estos tres poderes, el que me digas, se debilita sin duda el Estado democrático de un país. No hay manera de entender el debilitamiento de un poder sin relacionarlo con el debilitamiento del Estado democrático de un país. Entonces, no me queda la menor duda de que debilitar un poder es debilitar el Estado democrático. Tienes toda la razón, sobre todo de alguna manera restringir una medida cautelar, pues que va a propiciar que a lo mejor cuando obtengan una sentencia estimatoria en el fondo del amparo, pues resulte que ya no les interesa. ¿Por qué razón? Porque no prevaleció la fuente de trabajo, porque tuvieron que pagar mucho tiempo, a lo mejor arrendamiento de instalaciones, y no hubo flujo de dinero para poder pagarles a sus arrendadores, porque no pudieron pagar sueldos, mucha gente puede quedarse sin trabajo. Entonces, ahí se genera una incertidumbre en cuanto, sobre todo, creo yo, a la inversión nacional y extranjera. Y ese es un debilitamiento enorme del bienestar de nuestro país, que es, por supuesto, una de las vertientes de la democracia. Así es, porque finalmente se está consumando un acto que debería haberse suspendido justamente para que prevaleciera la materia del juicio. Sí, y con esto, pues lo que podemos lograr es que no haya manera de que prevalezca esta materia del juicio y pues que aún cuando se dicte una hermosísima sentencia jurídicamente sustentada, no nos sirva de mucho para su ejecución. Ese es un riesgo enorme y eso, bueno, te agradezco mucho que pongas los puntos sobre las íes en una situación de esta naturaleza, sobre todo para tomar conciencia de la magnitud de estas reformas. Yo te agradezco infinitamente, pues que nos hayas aceptado, sobre todo, platicar de un tema de tanta actualidad, un tema tan complejo y además un tema con una gran repercusión nacional y hacia el exterior, sobre todo en la certeza jurídica de nuestro país. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y que nos hayas sobre todo hecho saber tus opiniones al respecto en este tema tan escabroso. Y bueno, antes de despedirnos, yo sí te quiero pedir que por favor nos mandes un mensaje a nuestro público televidente, no sin antes agradecerte nuevamente el que nos haya cedido este maravilloso tiempo a este programa. Muchísimas gracias. Bueno, mi reflexión final sería en relación a las asociaciones civiles como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para que asumamos la responsabilidad de hacerle ver a nuestros legisladores, a nuestros poderes, cómo es que afecta a la población y a las instituciones el caminar las reformas hacia un sentido o hacia otro, generar esta conciencia de nuestros poderes. Y la reforma en general, y la reflexión en general para la ciudadanía sería vayamos a votar y vayamos a votar informados y vayamos a votar responsablemente por las personas que queramos que le den rumbo a este país en un sentido o en otro. No, indudablemente, los poderes de la Unión tienen el poder, valga la redundancia, de encaminar al país hacia un rumbo o hacia otro. Por eso hay que informarnos y por eso hay que ejercer nuestro voto con toda responsabilidad. Muchísimas gracias. Ha sido por interesante, un tema extraordinario. Te agradecemos muchísimo tu presencia, pero más agradecemos tus comentarios. Muchísimas gracias. Pues como ustedes han visto, el tema a tratar ha sido realmente interesante, realmente trascendente, pues de alguna manera lo que tenemos que pensar es las repercusiones que este tipo de reformas pueden tener dentro de nuestro sistema jurídico, dentro de nuestro Estado de Derecho y sobre todo en la confianza hacia el Poder Judicial, en la certeza jurídica y más que nada en la seguridad jurídica
significa para aquellas personas que en un momento dado piensan invertir, ya sea nacionales o extranjeras, en nuestro país. Entonces, ha puesto el dedo en la llaga definitivamente, y bueno, nos deja un gran tema para reflexión con ideas pues realmente importantes que en un momento dado debemos sopesar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a nuestro público televidente por estar una vez más en su programa.